Hola, ¿cómo están acá? Voces de la Biblia Hebrea. Habla Álvaro Godoy. Eh, Vamos a leer Génesis capítulo 29 del 1 al 12. Y dice lo siguiente. Entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas estaban echados allí, junto a él, porque de aquel pozo daban de beber a los rebaños, y la piedra sobre la boca del pozo era grande. Cuando los rebaños se juntaban, allí entonces rodaban la piedra de la boca del pozo, y daban de beber a las ovejas, y volvían a poner la piedra en su lugar sobre la boca del pozo. Y Jacob dijo a los pastores: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos dijeron: Somos de Aram. Entonces le dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos respondieron: Lo conocemos. Y él les dijo: ¿Se encuentra bien? Y dijeron: Está bien, mira, su hija Raquel viene con las ovejas. Y aquí dijo él: He aquí, aún es pleno día, no es tiempo de recoger el ganado, dad a beber a las ovejas e id a apacentarlas. Pero ellos dijeron: No podemos hasta que se junte todos los rebaños y se quite la piedra de la boca del pozo, entonces daremos a beber a las ovejas. Todavía estaba él hablando con ellos cuando llegó Raquel con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre. Acá, cierto, en esta porción de la escritura, tenemos a Jacob llegando a Harán. Acuérdense que Abraham salió de Ur de los Caldeos y se quedó en Harán. Y allí estaba Labán, ¿cierto? Y Nacor, que era su padre. Y Labán tenía una hija que era Rebeca. Y acá la escritura nos dice que era pastora. Y la piedra era grande, pero Jacob la removió de su lugar del pozo y hizo beber a las ovejas de Raquel. No nos muestra mucha interpretación acá en la escritura, sino la disposición de Jacob hacia su parentela. Dice que besó a Raquel y lloró. Es importante, ¿cierto?, saber que la buena disposición que uno tiene para ayudar a otros es sin interés. Y podemos darnos cuenta que con la familia hay que portarse bien. La, la, la parte importante de esta porción es que llegó Jacob a Aram, llegó a donde estaba la familia de su madre. Y esta porción de la escritura nos presenta lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer con la familia. Es importante, ¿cierto?, cómo uno actúa con la familia y cómo es el proceder de uno con los parientes que uno tiene. La disposición de ayudar, la disposición de hacer el bien, la disposición, ¿cierto?, de poder cumplir lo que Dios nos manda que hagamos. Era muy raro que una mujer fuera pastora. Generalmente ese cargo lo tienen los hombres. Aquí, para algunos grupos cristianos, dicen que se autoriza a las damas a ser pastoras de iglesia. Pero acá no estamos hablando de un pastor de iglesia, sino un pastor de ganado, de ovejas. El hombre pues, generalmente lleva esa responsabilidad. Pero para muchos grupos cristianos, hoy en día, ¿cierto? El título de pastor también la llevan las mujeres, por este pasaje que dice que Raquel era pastora. Pero en el judaísmo, ¿cierto?, ortodoxo, los rabinos son solamente los hombres.
En la parte conservadora del judaísmo puede haber tanto rabinos como rabinas. De hecho, cierto, hay una en YouTube que se llama la rabina Silvana, que presenta la escritura, la enseña y presenta, cierto, cómo es el judaísmo. Pero ella se coloca en YouTube como Morá Silvana. Morá, cierto, es un maestro. Y esto es para quitar, cierto, la estigma de decir que es rabina. Todo lo que nosotros enseñamos, yo no soy rabino, soy una parte, cierto, del judaísmo que trata de enseñar lo que la escritura dice como deseo personal para que otros conozcan la verdad. Y en este aspecto también deseo el bien para los demás, deseo el bien para ti, para mí y para todos. Conociendo las escrituras podemos darnos cuenta, ¿cierto?, cómo Dios cumple su promesa. Jacob llega a Aram y Labán no solamente tiene a Rebeca como hija, a Raquel como hija, a Raquel, y sino que también tiene a Lea, la hermana mayor. Y ahí después, ¿cierto?, cuando estudiemos los siguientes versículos del 13 en adelante, veremos cómo Labán engaña a Jacob y le da a su hija mayor en casamiento. Ahí vamos dándonos cuenta, ¿cierto?, de la trama de cómo es Labán, las características de Labán y las características de Raquel y Lea y Jacob. Es por eso que es importante ir viendo, ¿cierto?, cómo es la disposición del carácter de cada uno de ellos. Nuestro carácter, ¿cierto?, va mostrando, ¿cierto?, cómo nosotros aceptamos la verdad de Hashem o de Dios. No voy a mencionar el nombre de Dios, ¿cierto?, porque son las 4 letras que presenta la escritura, que es un nombre muy altísimo, el Dios Todopoderoso, el Creador. Y tenemos que ir viendo, ¿cierto?, cómo Dios va guiando a Jacob. Jacob llega, ¿cierto?, bien a la tierra de Aram. Dios lo fue cuidando y se encuentra con Raquel, hija de Labán. Y eso, ¿cierto?, nos presenta cómo Dios guió por todo el camino a Jacob. Así también nosotros, ¿cierto?, cuando confiamos en Dios y nos presentamos metas a alcanzar, Él también, ¿cierto?, nos acompaña y nos ayuda. Hay caminos que al hombre le parece ser derechos, pero su fin son caminos de muerte y perdición. Eso lo dicen los salmos. Si nuestro camino tiene que estar guiado por Dios y dejando, ¿cierto?, que su voluntad sea sobre nosotros, para que podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Es importante que todo lo que nosotros hagamos sea el bien y que Dios nos acompañe en lo que hacemos. Jacob llegó a la tierra de Aram y eso, cierto, nos presenta que Dios lo acompañó y que llegó bien en todo aspecto. Y ese aspecto es que nosotros podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Te dejo invitado a seguir estudiando Génesis capítulo 29 en adelante. Ya vamos al capítulo 29. Y es importante ver cómo Dios acompaña a Jacob y cuántos hijos después tiene. Y hace las 12 tribus, ¿cierto?, más una mujer que se llama Dina, una hija, y veremos qué sucede con ella también y todo lo que pasa. Los dejo invitados para que sigan estudiando las voces de la Biblia hebrea y podamos ver todo lo que Dios quiere para nosotros. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y que Dios los acompañe siempre.